Sí, Sí, señora. todo en ¿Sí? orden. Ah, bueno, perfecto. Bueno, entonces hoy vamos a ver hipocampo y pues antes de hablar de hipocampo debemos tener en cuenta varias cosas y es que el hipocampo, la formación hipocampal, que si ustedes recuerdan está en el lóbulo temporal, en la porción más medial del lóbulo temporal, hace parte de un sistema, ¿sí? Que incluso lo podemos llamar lóbulo, que se llama lóbulo límbico. ¿Qué incluye el lóbulo límbico? Entonces, listo. Entonces, el lóbulo límbico incluye el giro del cíngulo. Acá ustedes ven mi flecha, que la estoy moviendo, ¿verdad? Sí, profe, sí se ve. Perfecto, entonces incluye el lóbulo, el giro del cíngulo, incluyendo el área septal, y si nos vamos a la región más posterior del giro del cíngulo, encontramos el área retroesplenial, ¿sí? Si seguimos esa región retroesplenial, nos vamos metiendo, ¿cierto?, hacia el giro parahipocampal, que es lo que ustedes ven acá, ¿sí? Entonces, vemos el giro parahipocampal. Recuerden que esta porción que más sobresale, ¿sí? Es el uncus y en la profundidad del uncus encontramos la formación del complejo amigdalino, que también hace parte del sistema límbico. Si seguimos, encontramos todo lo que sería el giro parahipocampal, corteza entorrinal y perirrinal, como lo vimos en sistema olfatorio. Entonces, podemos decir que cuáles son las estructuras que hacen parte de este lóbulo límbico y en general del sistema límbico: el giro del cíngulo, incluyendo el área septal, el complejo amigdalino, la extensión de la amígdala a la porción más anterior, ¿sí? Donde está la comisura blanca anterior, que en este corte no la logramos ver, que es la amígdala extendida. También encontramos núcleos de la base, pero los núcleos de la base en la porción más anterior, que correspondería a la cumbens, ¿sí? Y nos vamos hacia la corteza entorrinal y perirrinal. Por lo tanto, la información que llega allí, que no solo va a ser olfatoria, va a ser muy importante como fuente de entrada de la información al hipocampo. Y ya vamos a ver para qué eso o por qué eso es tan importante. Si se dan cuenta, toda la información que está llegando, que se procesa dentro de ese lóbulo límbico, va a ser muy importante, ¿sí? Para establecer los procesos nésicos, es decir, la memoria. Entonces, en este corte que ustedes ven sagital, ven el área septal, nos vamos hacia anterior en todo el giro del cíngulo, y si ustedes recuerdan, esta región del giro del cíngulo está asociada, ¿cierto?, con las emociones puras, con la motivación, con la socialización, todos estos procesos de integración que hacemos. Y el giro del cíngulo es una estructura, acuérdense que es una mesocorteza, no tenemos en algunas regiones las 6 láminas, no es eulaminada, y va a servir de paso de información entre lo más antiguo filogenéticamente, que correspondería acá al hipocampo, al complejo amigdalino, ¿sí? Y la transición de esa información con lo más, digamos que derivado filogenéticamente, lo más moderno, que sería la neocorteza y sobre todo la corteza prefrontal, no solo en la cara basal y la orbitaria, sino en la cara lateral. Entonces, este es el punto donde llega información y sale información hacia estas regiones más nuevas filogenéticamente hablando. Si seguimos en la porción retroesplenial, acá sí siguen la flecha, ustedes ven que seguimos hacia el giro parahipocampal, ¿sí? Y en su porción más anterior, que estaría el uncus, ¿sí? Entonces, si nosotros hiciésemos un corte un poco más adelante donde está esta línea, ¿sí? Al lado izquierdo, si nos vamos un poco más anterior, encontramos el complejo amigdalino. Si nos vamos un poquito más posterior, ya encontramos la formación hipocampal. Entonces, le podemos decir o formación hipocampal o hipocampo, ¿sí? Y aquí ustedes ven más estructuras que hacen parte de ese complejo límbico, pero lo ven ya como en una gráfica que les permite reconocerlo más fácil. Entonces, miren, aquí estamos sobre la comisura blanca anterior.
Esta región es el área septal y en la profundidad encontraremos también los núcleos septales, que acuérdense que tenemos núcleos septales colinérgicos más el resto de núcleos que encontramos aquí en esta región anterior, que serían toda la sustancia innominada o los núcleos basales del telencéfalo. ¿Eso que incluye? La banda diagonal de Broca, ¿sí? El núcleo basal de Meiner y los núcleos septales. Entonces, miren que si nos vamos un poco más anterior, entonces rodamos todo el giro o vamos, ¿cierto? Integrando todo el giro del cíngulo hasta la porción más posterior, área retroesplenial, y miren que tenemos el giro parahipocampal y por acá hay otro giro, ¿cierto? Que hace parte de la formación hipocampal, que es el giro dentado, y ustedes alcanzan a ver estos dientecitos que hay acá, por eso el nombre que tiene, ¿sí? Entonces es como si tuviésemos una corteza acá enrollada, ya les voy a mostrar cómo se ve mejor, y la proyección o el fascículo o las fibras que salen de esta estructura es esto que ustedes ven acá, que es el fornix, que ya lo hemos visto desde el primer corte. Entonces el fornix se hace posterior, estos son los pilares posteriores del fornix, rodean el dorso del tálamo. Acá tenemos un punto donde ambos fornix se unen. Ese es el trígono del fornix o la cruz del fornix o la comisura del fornix. Y miren que se va hacia anterior y en la región más anterior, donde están los pilares anteriores, que es lo que les estoy señalando, va a ser divididas esas fibras por la comisura blanca anterior. Entonces tenemos unas fibras precomisurales que van hacia los núcleos septales y tenemos unas postcomisurales que van hacia los cuerpos mamilares del hipotálamo. Entonces acá adicionamos otra estructura a ese sistema límbico que sería el hipotálamo. Miren que en este corte, ¿sí? Donde se ha hecho una resección de esos núcleos de la base, ustedes alcanzan a ver el fornix, ¿sí? Acá se los estoy señalando, que le daría la vuelta al tálamo que estaría acá, pero acá pues se ha hecho una resección, entonces lo que ven son las estructuras laterales al tálamo, es decir, la cápsula interna en el brazo posterior. Y miren que acá tenemos el hipocampo. Entonces, toda esta es la formación hipocampal, se va hacia atrás, miren, gira, ¿sí? Corteza retroesplenial, todo el giro del cíngulo y hacia adelante el área septal. Si van teniendo preguntas, levantan la manito o abren el micrófono y lo discutimos. Entonces, miren que acá en este gráfico tenemos más estructuras que hacen parte de ese sistema límbico. Entonces, tenemos el bulbo olfatorio, el tracto olfatorio y las cintillas olfatorias que ya los vimos junto con el trígono y miren esta proyección hacia la amígdala y miren que acá tenemos la conexión de la amígdala, ¿sí? Primero, muy cerca, acuérdense, está el hipocampo, toda la formación hipocampal justo acá dorsal a la amígdala. La amígdala también hace proyecciones hacia anterior y hacia inferior, entonces miren que la amígdala se proyecta a través de esta estría que se llama la estría terminal. Son axones que le dan la vuelta al dorso del tálamo acompañando al fornix y acá se hace anterior y va a llegar hacia los núcleos septales también y hacia el hipotálamo. Miren que la amígdala también hace una proyección ventral y bien anterior, esta que les estoy marcando, ¿sí? Que se llama la vía amígdalo-pugal ventral y eso también incluye el lanza peduncular que tal vez lo han escuchado, que es una proyección hacia el tallo cerebral, ¿sí? Y aquí ustedes ven, ¿sí? Acá estaría la comisura blanca anterior, entonces miren que dentro de esta vía tenemos proyecciones. Todos estos núcleos que ustedes ven aquí son los núcleos hipotalámicos, ¿sí? Y aquí tienen los núcleos septales. Entonces miren que acá hay un común denominador en todas estas estructuras, tanto el complejo amigdalino como el bulbo, el tracto olfatorio, ¿sí? Como también el hipocampo, todos terminan finalmente haciendo proyecciones hacia el hipotálamo. Y recuerden, y eso lo veremos en las próximas clases, el hipotálamo sería el centro regulador, ¿sí? De toda la actividad autonómica y por lo tanto, esto también explicaría por qué la gran influencia que hay
de las sensaciones más básicas, ¿cierto? Y de las emociones. El valor que nosotros le damos a las situaciones está dado por esta amígdala. Entonces, si me gusta o no me gusta, si es confortable o no, eso es definido por la actividad de esta amígdala y esa información se proyecta hacia los núcleos septales, hacia el hipotálamo y va a ser muy importante para los procesos de aprendizaje. Por eso siempre hablamos que la emoción media en gran parte los procesos de aprendizaje, ¿sí? Y por lo tanto, obviamente los de memoria de manera secundaria, ¿sí? Entonces, miren que esta, que a lo que yo le estoy dando un valor, también me va a generar una actividad autonómica, una regulación hipotalámica y por lo tanto autonómica. Entonces, que una situación a mí me genere una taquicardia, que me genere ansiedad, que me dé más ganas de ir al baño porque estoy haciendo un parcial, que tenga temblor en las manos, ¿cierto? En fin, toda esa activación autonómica depende de cómo yo censo las situaciones y las proyecto a estas áreas y también de cómo yo las voy a aprender, ¿sí? Entonces, la liberación, por ejemplo, de acetilcolina de estos núcleos basales del telencéfalo, incluyendo los núcleos septales, va a ser fundamental para que yo aprenda, porque estos núcleos septales se proyectan a este hipocampo, por lo tanto, la acetilcolina es uno de los neurotransmisores más relevantes para los procesos mnésicos. Luego veremos, ¿cierto? Digamos, para el inicio de ese proceso de aprendizaje, ya veremos en las siguientes clases, en la clase de memoria, cómo es el circuito, ¿sí? Y cuáles son el resto de neurotransmisores que están involucrados allí. Y aquí ustedes ven el tallo cerebral, entonces recuerden que en el tallo cerebral tenemos unas estructuras que hacen parte también del sistema límbico, entonces acá tenemos la sustancia gris periacueductal, muchas de las estructuras de la formación reticular, ¿sí? Y todo ese sistema RAF espinal también que se va a proyectar hacia la médula espinal y también el ascendente que llegará a diferentes áreas corticales. Profe, una pregunta. Y ¿Los cuerpos avenulares se relacionarían también con este sistema? también, entonces acá tenemos el hipotálamo y las avénulas. Eso también lo veremos después. Normalmente no hablamos mucho de pineal en la clase, pero digamos que está más relacionado con el ciclo circadiano. Lo voy a tener en cuenta para que lo hablemos cuando hablemos hipotálamo. El hipotálamo está estrechamente relacionado, ¿sí? Con la función del epitálamo. Entonces veremos un poco de eso también. Hace parte de ese sistema límbico si tenemos en cuenta que ese ciclo circadiano también son funciones del sistema límbico. ¿Listo? Listo. Entonces, miren ustedes en rosadito, ustedes ven la formación hipocampal, que es lo que veremos ahora, la proyección de los axones que salen de allí por los pilares posteriores del fornix. Aquí tienen el trígono o comisura de los fornix y acá está el pilar anterior. Miren que se divide una proyección, se va hacia los núcleos septales, que son las fibras precomisurales. Acuérdense por qué se llama así pre antes de la comisura blanca anterior y las postcomisurales que van a los cuerpos mamilares del hipotálamo. Tengan en cuenta esto que ven acá, ¿sí? Este es un remanente evolutivo que va a quedar, mírenlo acá, entre el giro del cíngulo y acá abajo estaría el cuerpo calloso, ¿sí? Entonces es una capa de sustancia gris que la vamos a encontrar eh, en esa, digamos que adherido, adosado a el, al giro del cíngulo y esto se llama el indicium grisium, ¿sí? Es un remanente embriológico, no se ha encontrado hasta el momento, por lo menos en humanos, una función y una conectividad. Hasta el momento no se ha descrito eso. Sin embargo, ahora veremos que el hipocampo en otros mamíferos es dorsal, ¿sí? Está justo debajo de la sustancia blanca subcortical, ¿sí? En cambio acá lo vemos bien ventral en el temporal. Si tenemos en cuenta que en otros mamíferos, bueno, si miramos en ratas, por ejemplo, no hay lóbulos como tal, entonces usted no ven un lóbulo temporal ni nada de esto, justo, y si se acuerdan del laboratorio que hicimos,
por debajo del cuerpo calloso encontramos ya el hipocampo. Aquí en estos animales el hipocampo es dorsal. En la medida en que se ha ido evolucionando, sobre todo en primates y bueno, en organismos que son bípedos, el hipocampo gira y se hace ventral y en ese giro que hace deja ese remanente de hipocampo dorsal que es el indicium grisum, que es esto que ven acá. ¿Listo? Entonces, pues no vamos a hablar del hipocampo dorsal en nuestro caso, sino del hipocampo ventral. Entonces, miren que en este gráfico se puede ver mejor como una disección, una gráfica de una disección. Miren el hipocampo, entonces miren que acá se ve como un rollito. Hagan de cuenta que ustedes están enrollando una hojita y en ese rollito se forma esto que es el giro dental. ¿Sí? Entonces, esto que les estoy señalando es el giro dentado y es esto que ustedes ven acá dentado. ¿Sí? Y aquí ven otras láminas que son células ordenadas, ¿cierto? Formando el cuerno de Amón. ¿Por qué se llama el cuerno de Amón? Si ustedes se acuerdan de la cultura egipcia, digamos que en los tres grandes estadios de la cultura egipcia, hablan de un dios que es el dios Amón, que es el mismo Ra o es el mismo Amón-Ra. Ahí les dije tres nombres distintos, ¿sí? Y esos tres es el mismo Dios, ¿sí? El Dios del cielo. Y la representación de este Dios para los egipcios en las tres grandes pues, épocas de ellos está representado en un carnero. Entonces, los cuernos del carnero es lo que representa, ¿cierto? Ese cuerno de Amón, miren que se ve como un cuernito si se lo tratan de imaginar, por eso se llama cuerno de Amón y en la literatura ustedes lo van a encontrar con la abreviación CA, ¿sí? Entonces se ha dividido por segmentos, CA4, donde les estoy señalando. Esto se llama también el hilus, que está dentro del giro. Se llama CA3 y nos devolvemos. Acá estaría CA2 y esta región de acá es CA1, ¿sí? Y luego de CA1, bueno, incluso esto es CA3, CA2, CA1, y acá ya encontramos unas regiones que hacen la transición hacia el giro parahipocampal, que se llama el subículo. Entonces, toda esta región del subículo tiene varios segmentos también, presubículo, parasubículo, ¿sí? Pero su vehículo, todo eso lo vamos a encontrar acá y es la transición para llegar acá al giro para hipocampal y la corteza entorrinal. Eso que ustedes ven acá es el surco colateral y ahí ya se acuerdan cómo es la anatomía de la base, ¿sí? Del encéfalo. Miren que si me voy hacia dorsal, entonces, ¿qué me encuentro? Por acá ustedes ven ese remanente embriológico y por acá ustedes ven, ¿sí? El fornix, todos, acuérdense que el fornix son axones, axones de proyección. Miren que obviamente están muy bien mielinizados y se van hacia anterior, llegando a los cuerpos mamilares o a los núcleos septales en sus fibras precomisurales. Ahora miren en este otro corte, aquí ustedes ven mejor, ¿sí? Entonces, se ha hecho una disección de esta parte solo para que alcancen a ver toda la formación hipocampal. Miren el fornix por acá, ¿sí? Se va hacia dorsal. En esta región, entonces, está toda la formación hipocampal. Entonces, miren que es la porción más medial del lóbulo temporal, ¿sí? Y en esta resonancia, entonces, acá lo podemos ubicar, ¿sí? Acá está el la formación hipocampal, acá está todo el sistema ventricular, si se acuerdan bien de él, ¿sí? Y hacia acá entonces ya encontrará, miren el núcleo caudado, hacia acá el tálamo, ¿sí? Y la cápsula interna. Ahora miren un corte coronal. En este corte coronal, pues miren que es bien dorsal, ustedes alcanzan a ver el tercer ventrículo, ¿sí? El inicio del tercer ventrículo, entonces acá que tienen los tálamos y alcanzan a ver, perdón, el inicio no, la parte más posterior,
del tercer ventrículo, acá están los tálamos, y esto que ustedes alcanzan a ver acá ya es el tallo cerebral en su porción más alta, es decir, el mesencéfalo, acá están los núcleos rojos, la sustancia negra compacta, y miren que acá atrás encuentran la comisura blanca posterior, que es el límite posterior del tercer ventrículo. Estos son los fornix, miren que acá se ve el cuerpo del caudado bien chiquitico, y si me voy hacia el temporal, entonces miren el hipocampo. Si hiciéramos, miren, haciendo esta ampliación, ustedes alcanzan a ver, ¿ven el giro dentado, chicos? Acá. Sí Sí, lo pero ven. es oscuro, ¿verdad? Sí, es lo oscuro. Acuérdense que como son neuronas, entonces lo vemos oscuro. Acá ven en el centro, acá se ve mejor, este es el hilus o CA4, acá está CA3, CA2, CA1 y toda esta ya es la región del subículo. ¿Ven lo blanco que se ve acá en el borde del ventrículo? Esta partecita, ¿sí? Sí, profe. Eso se llama el alveus. Las neuronas que hay acá mandan este axón acá hacia el alveus y cuando se termina de formar el alveus, miren, ustedes acá ven las fibras que se unen. Estas fibras cuando ya van saliendo del hipocampo se llaman la fimbria. Y la fimbria más gruesita es fornix, ¿sí? Que es lo que ven acá. Importante tener en cuenta esto que les estoy señalando acá. Esto que les estoy señalando acá, gris, que ya está formando el techo del ventrículo lateral en el cuerno temporal. Esta partecita es la cola del caudal. Recuerden que la cola siempre la van a ver en el temporal hacia el temporal, formando el techo de los ventrículos laterales en el cuerno temporal. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, profe. Entonces, si nosotros hacemos, a ver, miren acá en la amplificación, ven el alveus, fimbria y fornix hacia allá. Acá ven el giro dentado, CA4 hilus, CA3, CA2, CA1 y salgo, perdón, por la región del subículo, presubículo, parasubículo, prosubículo, de acá llegamos a el giro parahipocampal y propiamente la corteza entorrinal. Esto que ven es el plexo coroideo y miren que acá está la cola del caudado, lo que les decía ahora. Miren que en la resonancia, ¿sí? En un corte coronal, ven el hipocampo. Miren que es muy distinto a como vemos en una resonancia el complejo amigdalino, ¿sí? El complejo amigdalino se ve como una bolita, así de sustancia gris. Acá estoy un poco más atrás y alcanzan a ver más o menos el pliegue que hay acá, ¿sí? Y miren que estoy más o menos posterior en esta región. Entonces, espérenme, me devuelvo. Si ustedes se dan cuenta, ¿ustedes han comido brazo de reina? Yo no. Sí, Sí. profe. Bueno, más o menos eso es esto. Es como un pionono envuelto, ¿sí? Está enrolladito acá, ¿sí? Y solo son 3 capitas las que están enrolladas. Entonces esto, la formación hipocampal es una arquicorteza. Y si ustedes recuerdan, la arquicorteza no pasa de más de 3 láminas, ¿sí? Mesocorteza o paleocorteza, estamos hablando de una corteza de más o menos de 4 a 5 láminas y la eucorteza o neocorteza son 6, que fue lo que vimos, ¿sí? En la clase de corteza cerebral. Entonces, mucho de lo que conocemos, y hablaremos un poco más de este caso cuando veamos memoria, mucho de lo que conocemos del hipocampo está relacionado con un caso clínico de este paciente que solo hasta cuando murió en el 2008 pudimos saber el nombre porque antes, pues obviamente para reservar la identidad se daban las siglas, entonces las iniciales, entonces se le llamaba al paciente HM, Henry Gustavo Lyson, un paciente que estando niño montando bicicleta sufre un trauma cráneoencefálico y hace una epilepsia postrauma posteriormente. Entonces,
empezó a hacer crisis muy severas que no podían ser reguladas con el tratamiento farmacológico de aquel momento. Entonces la decisión fue hacer, ¿cierto? Una resección de los hipocampos. En este caso le hicieron resección de los 2/3 anteriores de los hipocampos. Estamos hablando de ambos lados, que es lo que ustedes pueden ver acá. Entonces, este es un caso clínico, así como recuerdan el paciente que tuvo la herida prefrontal, ¿se acuerdan? Cuando hablaron Sí, por allá. señora. Entonces, acá estamos hablando más o menos de lo mismo con este paciente y gracias a el seguimiento clínico que se hizo después de la cirugía, se pudo saber muchas de las funciones del hipocampo que hasta ese momento eran bastante desconocidas. Entonces, primero, el hipocampo es una estructura bastante plástica, ¿sí? Es decir, que se continúan haciendo contactos sinápticos a lo largo de la vida. Además, como en algún momento les dije, en la región subventricular es donde tenemos un nicho, ¿cierto?, de células precursoras que pueden diferenciarse a neuronas. Entonces, la neurogénesis se sostiene, uno de esos grandes sitios donde se sostiene la neurogénesis es en el hipocampo y migran estas células y se ubican acá. Y al parecer estas nuevas células que se conectan pues responden a los nuevos procesos nésicos que estamos haciendo, los nuevos aprendizajes, ¿sí? Entonces, cuando, por ejemplo, tenemos un periodo de hipoxia cerebral, el hipocampo es una región que sufre bastante cuando no hay oxígeno y cuando hay hipoglicemia. Entonces, los pacientes con hipoglicemia hacen amnesia enterógrada, ¿sí? Se les olvida lo que ha pasado en los minutos después o en las horas después de cuando están hipoglicémicos. Lo vemos mucho en pacientes diabéticos, ¿cierto? Que hacen hipoglicemias refractarias por uso de fármacos, otras condiciones, ¿sí? Que pueden hacer hipoglicemia, ¿cierto? Una persona que haga una hipoglicemia normalmente se altera la memoria, ¿sí? Cuando hay un golpe en la cabeza, al solo hecho de generar una elongación sin ruptura de los axones, es decir, una concusión, puede generar o cursa con una pérdida de la memoria anterógrada. Es decir, todo lo que viene hacia adelante hay más dificultad de aprenderlo, ¿sí? O se olvida o hay una amnesia del episodio y luego el paciente la recupera. Pero también podemos tener casos donde hay una ruptura completa de esos axones y se asocian con lesiones a nivel de fornix también. Entonces, miren que a partir de esta resección quirúrgica que le hicieron a él, que desde luego salió exitosa en el sentido de que tenía una mejor calidad de vida porque pues ya no tenía crisis, ¿no? Sin embargo, él presentó una amnesia severa, ¿cierto? Anterógrada. Entonces, él no podía aprender nada nuevo. ¿Se acuerdan que les dije que le echaran una miradita a una película? Bueno, ¿qué encontraron ahí en Memento? Pero la pregunta ahí es, y hacemos un paréntesis por la película, ¿a la esposa la mataron? Se la mató fue por una sobredosis de insulina, ¿no? O sea, ella murió por una hipoglicemia, pero ¿notaron algo en los tatuajes que él se hacía? Profe, pues él se hacía los tatuajes según él contaba la historia, como que se tatuó, mataron y violaron a tu esposa y se tatuaba los hechos para no acordarlos, como que la placa del carro, el nombre del que supuestamente la había matado. Pero él tenía dos tipos de tatuajes, ¿sí cayeron en cuenta de eso o no?
No, no. Pero había una diferencia en el contexto de los dos tipos de tatuaje. ¿Alguno cayó en cuenta de eso o no? Uno de los tatuajes, los mejores hechos, ¿sí? Estaban relacionados con lo que realmente fue, ¿sí? Con lo que realmente sucedió. Los otros hacían parte de su historia de confabulación, ¿sí? Entonces, había unos tatuajes que sí revelaban la verdad y otros que no. Tienen que volverse a la película y pararle bola a eso, ¿sí? Pero bueno, ese es un caso de una amnesia anterógrada. Hay otros, por ejemplo, la de la película de como si fuera la primera vez, creo que, pues si algunos la han visto, es básicamente ahí también relatan un trauma craneoencefálico, ¿sí? Y después de dormir, miren que en el sueño se dan los procesos de formación de nuevas conexiones acerca de lo que hemos vivido en el día a día. Y miren que en estos pacientes, pues el sueño no genera esos procesos amnésicos porque el hipocampo está dañado, está alterado y en este caso no hay o los 2/3 anteriores no están. Entonces el paciente pierde, ¿sí? Su capacidad de almacenar, entre comillas, esa información. Pero miren que lo interesante es que el paciente HM podía recordar la información más remota, ¿sí? Entonces, pero la más remota. Eso lo que implicó es entender que muchos de los procesos amnésicos sí por lo menos de la memoria declarativa que luego veremos. La memoria declarativa es esa que podemos expresar, ¿sí? Con nuestro lenguaje verbal o incluso el paraverbal, ¿sí? Con un lenguaje de señas, ¿sí? Todo lo que se puede expresar, eso es la memoria declarativa, depende del hipocampo. La memoria no declarativa es esa que nosotros no podemos hacer consciente tan fácilmente. La declarativa sí. La no declarativa, por ejemplo, está asociada con esta memoria motora, ¿sí? O memoria procedimental que primero la hacemos consciente, pero cuando ya se ha adquirido, entonces ustedes manejan un carro automáticamente, ¿cierto? La bicicleta, se amarran los zapatos, comen, cosas que empezaron siendo conscientes, luego se vuelven inconscientes y esa memoria procedimental hace parte de la memoria no declarativa, pero depende de otras estructuras que no son el hipocampo, ¿sí? Entonces, ¿qué encontraron? Miren que la información más antigua la podía recuperar, ¿sí? La muy atrás, eso implica que si bien la información se adquiere por circuitos dependientes del hipocampo, finalmente el establecimiento a muy largo plazo depende de áreas neocorticales, ¿sí? Entonces, por eso, por ejemplo, el paciente con Alzheimer lo primero que pierde es su capacidad de aprender a corto plazo, ¿sí? La memoria a corto plazo se altera, pero se pueden acordar de cosas muy remotas, ¿sí? Y de quiénes son, etcétera, etcétera. Esa es la memoria autobiográfica, es decir, saber quiénes somos nosotros. Entonces, la memoria inmediata sí la tenía, ¿sí? Memoria inmediata, como sostener un número telefónico por unos segundos. Él lo obtenía. Como les dije, la memoria procedimental, el priming, que luego veremos qué es. El priming es un aprendizaje y una memoria por asociación, ¿sí? También lo tenía y a él lo ponían a hacer, o sea, estuvo hasta morir en evaluaciones neuropsicológicas, entonces iban evaluando cómo se iba desarrollando ese proceso de aprendizaje, entonces se dieron cuenta que, por ejemplo, él podía estar en un laberinto, entre comillas, resolver el laberinto para llegar a la salida y al otro día usted lo podía volver a llevar al laberinto para que se orientara, él se orientaba y llegaba más rápido a la salida, pero asumía que nunca había estado allí, ¿sí?
Entonces miren que por asociaciones sí podía, digamos que cómo se sabía que sí lo estaba aprendiendo, porque llegaba más rápido, ¿sí? A la salida, o porque incluso podía dibujar los sitios donde había estado, pero no podía decirlo, ¿sí? No podía expresarlo claramente. Entonces, con esto se dieron cuenta que, por ejemplo, la orientación depende más de la porción más posterior del hipocampo que de la anterior, ¿sí? Y luego veremos que hay unas células que se ubican en esa corteza entorrinal y en CA1 que están relacionadas con la ubicación en el espacio, se llaman células de lugar. Estas células disparan de acuerdo a mi posición en el espacio. Hay otras que son células de direccionamiento de la cabeza que disparan, ¿sí? O generan sus potenciales de acuerdo a hacia dónde yo gire mi cabeza. Y por eso es tan importante las proyecciones del sistema vestibular hasta acá, ¿sí? Entonces, el paciente murió, miren ustedes, en el 2008 a los 82 años. Después de esto ya se reveló pues su nombre y de todo lo que se aprendió gracias a el seguimiento neuropsicológico. Entonces miren que acá ustedes tienen una disección del hipocampo, miren que la forma que tiene el hipocampo se parece mucho. Acá estaría como el fornix, ¿sí? Para que me entiendan, acá estaría el giro dentado, ¿sí? Por acá hacia acá el cuerno de Amon-Pan. Entonces miren que cuando en esta época se hacía en 1587, se hacían estas disecciones, pues Arantius le vio un parecido al caballito de mar y por eso le llamó hipocampo, ¿sí? Miren cómo vieron ustedes en el microscopio el hipocampo, ¿sí? Profe, tengo una ¿Recuerdan? pregunta Sí. sobre los procesos de memoria, digamos, cuando una persona consume alcohol, ¿estaría afectada también esta parte, digamos, anterior del hipocampo o hay qué sucede cuando no recuerda? Bueno, eso hace parte de nuestra clase de memoria, pero acuérdate que el alcohol, ¿sí? Si estamos hablando pues de la memoria, digamos, a corto plazo cuando se emborrachan, ¿no? Porque es muy distinto cuando ya hay una intoxicación crónica por alcohol, ¿no? Que acá hay una gran diferencia entre ambas cosas. Pero en la parte aguda tú estás a través del alcohol aumentando la actividad GABAérgica. Acuérdense que el receptor de GABA-A, ¿sí? Permite, ¿cierto? O se potencia con el alcohol, tiene un sitio de unión alcohol y eso permite que el poro se abra por más tiempo y entre más cloro a la célula, entonces se hiperpolariza y ya vamos a ver que todo el circuito del hipocampo es glutamatérgico, predomina siendo glutamatérgico. ¿Listo? Que sea con el alcohol se suprimen esos procesos. ¿Listo? Entonces ya Listo, vamos a ver gracias. cómo son las sinapsis. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Entonces, miren, acá ustedes ven el giro dentado, ¿sí? El hilus, o sea, 4, sea 3, sea 2 y sea 1. Miren que en los primates él empieza a girar hacia medial, ¿sí? Hacia ventral. Entonces, miren que este hipocampo hace esto, ¿sí? Por eso deja ese vestigio debajo del giro del cíngulo. Él empieza a rotar y se hace medial, que es lo que ustedes ven acá. Esto es en humano. Gira, miren que hacia acá ya va el fornix y la fimbria, y acá ya está el giro dentado, hilus, sea 3, sea 1, ¿sí? Y hacia acá estará todo el súbito. ¿Entendemos cómo se hace el proceso de giro entonces? Entonces, espérame un momento, ¿qué está pasando? Listo. Las funciones de la formación hipocampal, sí, son bastante variadas. Uno, digamos que los más importantes es el encargado del aprendizaje y la memoria, ¿sí? A corto plazo y a mediano plazo, pero sobre todo la memoria declarativa, ¿sí? Entonces, el hipocampo nos ayuda a orientarnos espacialmente. Siempre recuerden que cuando uno se acuerda de algo, de una situación y la cuenta, la declaro,
Voy contando de dónde estaba, me oriento espacialmente en eso que estoy contando. Por lo tanto, al hipocampo debe llegar información, ¿sí? Bueno, llega información, a esa corteza entorrinal llega información relacionada con todos los sistemas sensoriales, sobre todo la información vestibular, que eso seguramente ya lo vieron. Entonces, esa información va a ser muy importante para orientarnos, para saber qué es oriente, occidente, norte y sur. Y si no sabemos cuál es el nombre, mínimamente sabemos qué hay antes, qué hay en mi frente, qué hay atrás de mí, qué hay a mi lado derecho y a mi lado izquierdo. Sí, eso lo tienen pues muchos otros animales que pueden identificarse en el espacio y orientarse. Y por eso es que el perrito puede llegar a la casa, ¿cierto? El gato puede, o sea, difícilmente se van a perder si conocen bien el espacio, ¿sí? Entonces va a ser muy importante el hipocampo para la orientación visoespacial, ¿sí? La memoria visoespacial. Para la memoria a corto plazo está muy relacionado con la atención y aquí les hago un paréntesis, hay un ritmo que se llama el ritmo teta que depende del hipocampo y ese ritmo teta aparece cuando tenemos altos niveles de concentración o cuando estamos durmiendo, ¿sí? Esa onda teta está producida por esa acetilcolina que vimos, ¿se acuerdan de los núcleos septales? Pues resulta que esa acetilcolina se proyecta al hipocampo, sobre toda esta región que es del hilus. Aquí tenemos unas neuronas que sintetizan somatostatina. La somatostatina, ¿cierto? O las proyecciones de estas neuronas somatostatino positivas se proyectan hacia acá, hacia estas células, ¿cierto? Granulares del hipocampo. Ya vamos a ver las que hay acá, que son excitatorias. Entonces, las bloquea temporalmente. Acuérdense que no todo puede ser excitación porque sería una locura. Entonces, el ritmo teta es una onda que aparece de depresión de la actividad hipocampal, ¿cierto? Que tiene una frecuencia y una amplitud dada y aparece cuando tenemos altos niveles de concentración y podemos bloquear otra información del medio para concentrarnos y también va a ser muy importante para en las horas de la noche para generar, ¿cierto? Va a ser necesaria para todos esos circuitos que se generan en la noche y acuérdense que en la noche es donde yo puedo generar, ¿cierto? Esos procesos de aprendizaje, o sea, la sinapsis. Es uno de los sustratos anatómicos de la emoción, igual con el olfato. Entonces, la información olfatoria, miren que va a ser muy importante para que nos orientemos espacialmente. Digamos que otros animales se orientan mejor que nosotros. También va a llegar información visual, información sensorial y todo esto, como está ligado al sistema límbico, entonces se refuerza. Entonces, las emociones refuerzan mis procesos de aprendizaje o los eliminan de acuerdo a la calidad o al tipo de valoración que le doy yo a esa información. Entonces, miren, ustedes acá ven un circuito que se llama el circuito de Papez. Acá lo ven de la forma, digamos, que más abreviada, que fue la descrita por Papez en su momento y hasta el momento seguimos con ese mismo circuito. Entonces, ¿dónde empieza el circuito? Puede empezar en cualquier punto, pero vamos a poner acá, ¿cierto? El giro del cíngulo y la corteza entorrinal. Entonces, el giro del cíngulo, sobre todo la porción más anterior, esa área septal, se va a proyectar a la corteza entorrinal, se va por todo el giro perihipocampal y llega a la corteza entorrinal. Entonces, acá vamos a poner a la corteza entorrinal. La corteza entorrinal entonces está recibiendo un gran aporte del giro del cíngulo y a su vez de las áreas prefrontales, porque acuérdense que las áreas prefrontales se proyectan al giro del cíngulo. Giro del cíngulo, corteza entorrinal. A la corteza entorrinal y perirrinal recuerden que llega información olfatoria, información sensorial, información vestibular, ¿sí? Información visual y es la corteza entorrinal la fuente de aferencias al hipocampo. Toda esa información, ¿sí? Vamos a ver
o de la corteza entorrinal lateral o la medial se proyectan al hipocampo a través de dos vías, que son la vía perforante y la vía alvear. Entonces, de la porción lateral de ese giro, si ustedes se acuerdan de la corteza entorrinal, entonces de la porción más lateral de la corteza entorrinal, de la lámina 5, ¿sí? Salen los axones que se van a proyectar al hipocampo. Esas proyecciones son la vía alvear. De la porción medial saldrán los axones de la vía alvear que también llegan al hipocampo. En el hipocampo ya vamos a ver cómo es el circuito, ¿sí? Pero la información sale del hipocampo por el alveus, la fímbria y el fornix finalmente, ¿hacia dónde? O hacia los cuerpos mamilares o hacia los núcleos septales, que ya lo vimos. La proyección a los cuerpos mamilares del hipocampo, ¿cierto? Después de hacer el procesamiento en los cuerpos mamilares, específicamente el cuerpo mamilar en el núcleo medial, se va a proyectar por el fascículo mamilotalámico al núcleo anterior del tálamo, que eso ya lo vimos en tálamo. Y el núcleo anterior del tálamo luego vuelve y se proyecta al giro del cíngulo y ahí ya tienen el circuito entre comillas cerrado, pero acuérdense que no es cerrado porque al giro del cíngulo llega información de todo lado. ¿Entendemos qué es el circuito de Papez? Sí, creo Profe, que ¿y Yo no este entendí. circuito con qué función se lo asocia? ¿Cómo? Con todo. Con O la sea, memoria, con el aprendizaje, o hazme más específica la pregunta. no, o sea, en todo lo que tenga que ver el hipocampo, ¿se establece por este circuito de Papez? Exactamente. Entonces es la vía que se ha descrito de llegada, pero miren, esto es lo más simple descrito por Papez, pero a esto le tenemos que incluir corteza prefrontal que se proyecta al giro del cíngulo. El giro del cíngulo se proyecta a la corteza entorrinal y todo lo que llega a la corteza entorrinal de los sistemas sensoriales, gusto, olfato, visión, información vestibular, ¿sí? También tenemos que incluir la amígdala, porque la amígdala, si la ponemos por acá, se proyecta también al hipocampo y el hipocampo a la amígdala. Entonces, por eso, el valor que le damos a las situaciones lo damos con la amígdala. Y eso depende de la formación de cada uno, ¿no? Entonces, el ambiente me ayuda a darle una interpretación a las situaciones. Por eso lo que para mí o lo que a mí me genera miedo seguramente no es lo mismo que a ustedes les generará miedo. Hay algunas cosas a las que todos les tenemos miedo y eso es como por protección de especie, ¿sí? Entonces, casi todos le tenemos miedo a las culebras, ¿cierto? A las serpientes o a un alacrán, ¿sí? O, ¿qué les digo yo? Muchos a la oscuridad. Entonces, hay unas cosas que en general casi todos tenemos un consenso, pero hay otras que no, y eso depende de mi formación. Acuérdense de que las sinapsis, la gran mayoría de ellas, se van perfilando a nivel postnatal. Entonces, la amígdala se proyecta al hipocampo, por eso lo que yo más le pongo emoción es lo que más fácil va a reforzar la vía dentro del hipocampo para que aprenda, ¿sí? Y acá también tenemos que incluir el hipotálamo, miren, proyección a los cuerpos mamilares. Pues resulta que de acuerdo a eso que yo estoy aprendiendo, también voy a generar una actividad, ¿cierto? En el hipotálamo y no solo aquí en los cuerpos mamilares. Miren, cuando yo aprendo muchas cosas son inconscientes, ¿cierto? Pero hay unos niveles de activación. Por ejemplo, el paciente que tuvo un estrés postraumático en una guerra, ¿sí? Cuando vuelve a experimentar una situación similar o escucha, por ejemplo, ¿qué les digo yo? El sonido en diciembre de los fuegos artificiales, puede hacer un flashback y volver a esa situación que vivió, la revive y esa actividad que parte de un recuerdo va a activar todo el hipotálamo y va a generar taquicardia, sudoración, ¿sí? Vasodilatación. Entonces, todo este sistema hay cositas que le vamos incluyendo, ¿sí? Que hacen parte del sistema límbico. ¿Más o menos te quedó clara la pregunta?
Sí, profe. Listo. Profe, a mí no me quedó muy claro lo de la vía perforante y la vía alveolar, ¿verdad? Alvéalo. Ya la vamos a ver, tranquila. Entonces, acá ustedes ven la sinapsis, ¿cierto? El tipo de neuronas, y esto es un dibujo de Ramón y Cajal en 1922. Miren la maravilla en el sentido de lo que él hizo con las tinciones de plata, ¿sí? Esto que ustedes ven acá, que son las sinapsis y los tipos de neurona que, que él describió, es lo que se sostiene hasta el momento, ¿sí? Así está organizado el hipocampo con todas sus conexiones. Entonces, acá ustedes ven luego uno de sus estudiantes que fue Lorente de No, agarró esto y ya le puso un nombre, ¿sí? Entonces, que es cuerno de Amón, ¿sí? Que este de acá es el giro dentado, que acá están, ¿cierto? El cuerno de Amón hasta acá, por eso en CA, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la organización? Recuerden que tenemos tres láminas tanto acá como en el cuerno de Amón. ¿Cuál es la diferencia del tipo de células? Las células que predominan en el giro dentado se llaman células granulares, sintetizan glutamato y tienen unos axones que les vamos a llamar fibras musgosas. Todo esto que ustedes ven acá son fibras musgosas, ¿sí? Hacia acá, perdón. Y ese axón, que es la fibra musgosa, mírenlo acá, estas son las dendritas, acá está el axón, va a hacer sinapsis en las neuronas del cuerno de Amón que ven acá. La neurona principal del cuerno de Amón es la piramidal, ¿sí? Entonces miren la diferencia. Giro dentado es la neurona granular. Cuerno de Amón es la neurona piramidal. Entonces el axón de la granular hace contacto en la piramidal y la piramidal de cada segmento, por ejemplo, de CA3 hace sinapsis con CA2 y de CA2 hace sinapsis con CA1. ¿Sí? Entonces, una característica de este circuito es que es unidireccional. Miren que en la mayoría de circuitos que hemos visto hasta el momento son bidireccionales, a donde llega información se envía. Aquí los circuitos dentro del hipocampo son unidireccionales y predominan por ser excitatorios. Ojo, también tenemos neuronas GABAérgicas. ¿Por qué? Porque se tiene que regular la actividad de toda esta excitación. Entonces, acá ustedes ven la corteza entorrinal, ¿sí? Que está en el giro. ¿En qué giro está la corteza entorrinal? ¿Me acuerdan? Para hipocampal. Muy bien, en el giro parahipocampal. En esa porción más anterior por donde está el uncus, por ese lado, ¿sí? Un poquito más atrás. Entonces, dividamos esa corteza entorrinal en dos segmentos, una porción más lateral y la otra corteza que está más cercana a la línea media, o sea que esto es lateral y esto es medial. La neurona de proyección sigue siendo la misma, una neurona piramidal de la lámina 5 que tiene un axón largo. Son axones de proyección, recuerden. Entonces, las neuronas de la corteza entorrinal lateral generan estos axones, ¿sí? Que se llaman fascículo o la vía, perdón, perforante, ¿sí? Y tenemos una porción medial que es la vía alvear, ¿sí? O sea, un complejo de axones que sale de la porción lateral y otra de la porción medial de la corteza entorrinal. Ellas para llegar acá, ¿sí? Van a agarrar por un fascículo que se llama, ¿sí? El fascículo angular, por ahí entran, ¿sí? A el al hipocampo, ¿cierto? Entonces, ¿dónde hacen sinapsis? Esta región después de CA1 se llama el subículo, entonces ahí dejan unos ramitos, se hacen axón, pero la gran mayoría de sinapsis va a ser sobre la neurona granular del giro dentado que la ven acá. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Preguntas hasta ahí.
Profe, entonces, en el fascículo angular están las dos vías, la alveolar y la perforante. Pasan por ahí. Ujú, Ah, bueno, listo. pasan por ahí. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿hasta ahí estamos claros o no? Profe, ¿y la proyección de estos fascículos de la corteza entorrinal es excitatoria sobre las granulares del giro Cla- dentado? claro, porque es una neurona piramidal que vamos a encontrar en esas láminas, ¿sí? Ok, ok. Listo. Entonces, miren que es unidireccional, llega a ese sinapsis, ¿cierto? Sobre todo, dejan ramitas en el subículo, pero sobre todo las sinapsis van para acá, para el giro dental. Entonces, ¿qué hacen acá? La célula, si acá se libera glutamato, excitan a una neurona que es glutamatérgica. Les dije que el axón de ella se llama la fibra musgosa, mírenla acá, y hace sinapsis en CA3. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí? Sí, Sí, profe. profe. Listo. Esta neurona de CA3 ya es piramidal y el axón de ella va por acá y va a formar el alveus, que es lo que luego formará la fibra y el fornix, pero va a tener una ramita, es como si tuviéramos, ¿sí? Ay, espérenme un momento. Ya. Entonces, acá tenemos la piramidal, esta es la dendrita apical, las dendritas basales, ¿sí? Y acá tenemos el axón. El axón se va por la vía perforada, perdón, por por el alveus, pero este axón deja una ramita, esta ramita que se devuelve, ¿sí? ¿A dónde se devuelve? A hacer sinapsis a CA1, CA2 y luego a CA1, ¿sí? Entonces, se llama una colateral de ese axón y esa colateral se llama la colateral de Schaffer que ven acá, que es muy importante porque es excitatoria también. Si esta neurona es piramidal, también es glutamatérgica y deja ese glutamato en CA2 y en CA3, ¿sí? Entonces, y en CA1, perdón. Entonces, ¿qué hace esta neurona de CA1? También es excitatoria y por acá sale, ¿cierto? El axón y ese axón hace sinapsis en el subículo. Luego las neuronas del subículo, ¿cierto? Mandan ese axón y todo eso es lo que va a formar el fornix, ¿sí? El alveus, fimbria y fornix, que es lo que ustedes ven acá. Entonces miren la corteza entorrinal. Sí vemos la corteza entorrinal, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, entonces miren que de aquí tenemos dos proyecciones grandes, ¿sí? Una proyección, ¿sí? Todo esto es vía perforante, vía alvear, miren que llega al giro dentado, ¿sí? La ven acá, ¿cierto? Por acá tenemos la vía alvear y por acá tenemos la vía perforante y miren que llega a el giro dentado. Del giro dentado a CA3, de CA3, realmente la sinapsis ha sido descrita de CA3 a CA1, pero hay una región de CA2 donde también llegan estas colaterales, ¿sí? De CA1 al subículo, miren que del subículo va al prepara, llegan algunas fibras a la corteza entorrinal y también saldrá por acá, por este eje, la formación del fornix. Y ese fornix es el que va a llegar o al área septal o a los cuerpos mamilares. ¿Estamos claros en la sinapsis? Sí, profe. Bueno, entonces, sigo por acá. Y acá simplemente es para que vean cómo ha girado, lo mismo que les había mostrado ahora, cómo en humanos se vuelve ventral. Miren que el giro dentado acá es obviamente mucho más grande, ¿cierto? Se ve bien dentado a diferencia de cómo se ve acá en la ratica y acá se ve, esto será el hilus o sea 4, toda esta parte hasta acá sea 3
CA2 histológicamente no la podemos diferenciar muy bien, ¿sí? Funcionalmente sí, o sea, electrofisiológicamente, y todo esto es CA1, ¿sí? Y acá ya entramos al subículo pre y para, y hacia acá ya salimos de ahí. Miren que por acá sale, ¿cierto? En esta región ya tenemos los axones que van saliendo para formar el fornix. ¿Claros hasta ahí? Profe, una duda. Dime. El giro dentado, ¿cómo se conecta con CA4? Porque en la imagen que mostraste era la conexión de 3, 2, 1, la fimbria y el fornix, Ajá, pero ¿se quita CA4 o qué sucede? Ese es ya te el que quiero, ¿no? explico. ¿Cómo, cómo? Que si ese no, digamos que no está involucrado así en el circuito porque ese es el que regula. Muy bien, ya les explico eso. Ya voy para allá. Entonces, miren, acá ustedes tienen esta vista que es como ventral y medio lateral. Acá alcanzan a ver el hipocampo. Miren el área septal, ¿sí? Si me voy hacia adelante, giro del cíngulo, pam, 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 corteza, ¿cierto? Retroesplenial, miren que ya me meto en la región ventral hacia o basal, hacia el giro parahipocampal, y miren que acá, chon, chon, hacia acá estarán. ¿Qué es esto? El uncus. Y miren que esto viene acá así. Este es el giro dentado, y si yo corto acá, me encuentro todas esas láminas que ya escribimos, ¿sí? Y hacia acá se alcanza a ver esto que se ve allá en la profundidad, es el fornix que viene acá, ¿sí? Y da la vuelta acá al tálamo y miren a dónde llega. Pam, pam, llega acá. Y también esta acá es la comisura blanca anterior. Entonces, las fibras que se van por acá llegan acá a la área septal. Entonces, miren que tenemos la influencia de toda la corteza prefrontal, ¿cierto? Toda la información más nueva va a pasar de una neocorteza a una mesopaleocorteza, que es el giro del cíngulo, y de acá tenemos la proyección hacia una arquicorteza, que es esto, ¿sí? Entonces miren que toda la información termina llegando acá, sobre todo de estas regiones basales, pues toda la información que está relacionada con los sentidos, y por eso es que es tan importante cada una de las modalidades sensoriales para el aprendizaje. En este corte ustedes ven acá el hipocampo, ¿sí? Simplemente es para que vean el lugar, y acá tenemos otra disección. Entonces miren que esto es anterior y acá está el giro dentado, y esto acá es posterior, y miren que por acá va saliendo el fornix. Esto es el fornix, ¿sí? Y acá ustedes ven mucho mejor la situación. Entonces miren que este es ¿qué es esto? Fornix, Muy bien. Y acá ustedes tienen el giro dental, ¿sí? Todo esto es el hipocampo, ¿sí? Un QC, toda la formación para hipocampal. Acá ven, ¿qué es esto? la comisura blanca anterior. Muy bien. Y miren que por acá el fornix da la vuelta y tenemos uno para acá, y acá pues no se ve el hipotálamo, ¿sí? Tiene una resección. Eso es para que ustedes vean cómo embriológicamente se está formando, ¿sí? Entonces tienen como una tirita, la tirita que ahora les describí. Entonces esa tirita empieza a tener una evaginación, de manera que finalmente esto que hay acá se desprende. Miren que se mete acá, gira, y esta partecita termina desprendiéndose para formar el giro dentado. Las neuronas acá son distintas a las de acá. Entonces, miren, giro dentado, hilus, CA3, CA2, CA1, subículo, presubículo, parasubículo y pan, ya corteza entorrinal. Entonces, ¿cómo son las neuronas acá o cómo es la conectividad? Acá ustedes tienen una resonancia con, digamos, se ve mucho mejor ese hipocampo en humanos. Miren el giro dentado, ¿sí? Acá estará.
el subículo, CA4, y acá tiene CA3, CA2 y pan, CA1. ¿Listo? Entonces, acá lo que tienen es una gráfica de cómo es la laminaridad. ¿Sí? Esta parte de acá es de el giro dentado y esta parte de acá es de CA3. ¿Sí? Entonces, ustedes vieron que son 3 láminas predominantemente. Entonces, vamos a empezar por cómo son las láminas en el cuerno de Amón. Lo primero que tenemos es el alveus, esta haz de alveus. Por acá solo hay axones de esas neuronas piramidales, ¿sí? Que luego formarán el fornix. Luego tenemos este estrato que se llama el estrato oriens, ¿sí? Que es la primera lámina superficial, y luego tenemos este estrato que es el piramidal, que es donde están las neuronas piramidales, ¿sí? Ojo, así hayan piramidales, también tenemos interneuronas, ¿sí? GABAérgicas, y acá tenemos un gran grupo de células parvalbúmina positivas que es súper importante para regular toda esta actividad, ¿sí? Porque miren que es una vía excitatoria glutamatérgica, pero tiene que ser regulada. Entonces, en este estrato oriens tenemos sobre todo células GABAérgicas que ayudan a regular esta piramidal. Y luego tenemos este estrato que se llama, ¿alguien me dice el nombre? ¿Leyeron en la clase? ¿Cómo se llama? Estrato radiato. Radiatum, ajá, está acá. Que se subdivide en varios, pero básicamente tengan en cuenta este, ¿sí? Entonces ahí hay 3 láminas. Acá hay otro que se llama lucidum, ¿sí? Que es como la transición acá, donde estaría este surquito que se llama el surco hipocampal, ¿sí? Y de acá para acá ya empieza el giro dentado. Entonces, acá tenemos un estrato molecular, un lúcido, un radiato, y todo esto, los 3, se llaman plexiforme, ¿sí? Toda esta parte. Entonces, serían 3 láminas, oriens, piramidal y el plexiforme, ¿ya? Donde tenemos el estratum radiatum, lúcido y molecular. ¿Listo? Entonces, acá ya tenemos el cuerno de Amón, y lo que ustedes ven acá es la lámina principal, que es la granular. Acá tenemos uno que se llama el estrato molecular, este de acá, y acá tenemos otro que es la lámina plexiforme también, esta parte de acá, ¿sí? Entonces también tenemos 3 láminas arriba y 3 láminas abajo, pero la célula principal cambia. Acá la más superficial es el oriens, ¿sí? Luego está el piramidal y luego el plexiforme donde está el radiatum, ¿sí? Lúcido unimolecular, y acá tenemos un estrato molecular, ¿sí? La de células granulares y el otro que también se llama, ¿sí? Plexiforme, polimorfa también se le llama. Entonces, mírenlo acá, pero ya con la gráfica de la célula. Esta es la piramidal. Miren dónde va el axón. El axón sale por el alveus, miren, a formar el fornix, y este es la colateral de Schaffer que se va a devolver. Entonces, alveus, estrato oriens. Alveus es sustancia blanca. Entonces, láminas, estrato oriens, estrato piramidal, donde está el soma de esa neurona, y luego tenemos todo este donde está lucidum, radiatum, lacunar y un molecular. Todo este se llama el plexiforme también. Y acá tenemos el surco hipocampal y ya tenemos el giro dentado. Entonces tenemos un estrato molecular, el estrato o lámina granular y una lámina plexiforme o polimorfa. Por donde sale, miren, el axón. ¿Y cómo se llama el axón de la granular? ¿Me acuerdan? Fibras musgosas. Muy bien. Esta es la fibra musgosa, y esta fibra musgosa es la que va a hacer sinapsis aquí donde está la piramidal, en la dendrita de la piramidal.
Listo, dime, Samuel. No, era de lo de las dos cosas. Ah, ok, muy bien. Entonces, ¿qué información llega al hipocampo? La vía perforante y la vía alvear, ¿sí? Esas son las fuentes. Entonces, miren, como acá tenemos una corteza que no es, o sea, en unas regiones tenemos 6 láminas, acá tenemos unas diferencias, ¿sí? La gran mayoría de fibras son corticocorticales, o sea, que salen de la 3 y 2, ¿sí? Sobre todo de la lámina 3, pero también tenemos algunas proyecciones de las 5 para que no se le olvide, ¿sí? Más poquitas, pero bueno. Entonces, vía perforante, la corteza entorrinal lateral, vía alvear, corteza entorrinal medial. Ingresan por el fascículo angular, ¿sí? ¿De dónde reciben además información? Acuérdense que acá llega información con serotonina, o sea que los núcleos del RAFE del tallo se proyectan acá. El locus coeruleus, la noradrenalina, también llega a el hipocampo, ¿sí? Los núcleos laterales del hipotálamo, que ya veremos hipotálamo, ya veremos cuáles son los núcleos laterales. El estriado ventral, o sea, la cumbens, también manda proyecciones para acá, ¿sí? Bueno, perdón, que hay ahí una, sobre todo al núcleo anterior del tálamo y luego ya veremos cómo es en los procesos nésicos. El núcleo septal medial. Entonces lo que ahora me preguntaban, ¿y qué pasa con CA4 o el hilus? Las neuronas en CA4 no están tan ordenadas como uno las ve en CA1, en CA2 y en CA3. Acá no se ve la lámina piramidal tan definida. Y ahí vamos a tener más interneuronas. Estas interneuronas son sobre todo somatostatina positivas, ¿sí? Y entonces, ¿qué hacen ellas? Resulta que la información que viene con acetilcolina de los núcleos basales del telencéfalo y del núcleo septal medial, pues liberan acetilcolina acá en CA4. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque esas neuronas somatostatina positivas de alguna manera terminan excitándose, entre comillas, o liberando somatostatina a las interneuronas GABAérgicas que están en el giro dentado. ¿Y para qué sirve que yo excite a una interneurona GABAérgica? Para inhibir una excitación del giro dentado. Muy bien, entonces ahí es donde aparece el ritmo teta, ¿sí? Por la actividad sincrónica de esas neuronas, ¿sí? Y como les digo, ese ritmo teta está asociado con unas fases del sueño, los procesos nésicos y también cuando estamos con procesos de atención alta, ¿sí? Y también recibe aferencias de la amígdala. Entonces, miren de todas las regiones de donde llega información. ¿A dónde se proyecta el hipocampo? Ya dijimos que a los cuerpos mamilares y al núcleo septal lateral, ¿sí? Pero al estriado ventral también, a la amígdala, también vuelve y se proyecta la corteza entorrinal. Hay proyecciones hacia, indirectas hacia los cuerpos, hacia el núcleo anterior del tálamo, que hace parte del circuito de Papez. Por lo tanto, también hay proyecciones hacia la corteza orbitofrontal y el giro del cíngulo. Toda la vía que les expliqué desde el inicio. Y desde luego a la amígdala hay proyecciones, ¿sí? Tanto de ida como de vuelta. Ahí sí la conexión es bidireccional a la amígdala. Entonces acá ustedes ven un resumen de todo eso que les dije hoy, ¿sí? Entonces, fíjense dónde está el fornix y vamos a buscar la corteza entorrinal. Miren que la corteza entorrinal en este flujograma es el punto, digamos, de entrada, ¿sí? A el hipocampo y el subículo. Entonces la información llega acá para acá. ¿De dónde recibe información la corteza entorrinal? De la corteza perirenal, que es olfatoria, del giro parahipocampal en la porción más posterior. También entonces, estos de dónde reciben información. Información visual, ¿sí? Información de la ínsula. Acuérdense que a la ínsula llega información del gusto, también auditiva, ya más procesada. Información somatosensorial por acá,
¿sí? De las 5 y las 7 del parietal. También llega del giro del cíngulo, ¿sí? Y de la corteza retroesplenial, del giro del cíngulo. Y por acá ustedes ven información que llega de las áreas prefrontales orbitarias, ¿sí? Y también, ¿se acuerdan el área 46? ¿Con qué está relacionada? Memoria operativa. Exacto, con la memoria operativa y esta información toda llega acá, corteza perirrinal, corteza prehipocampal, llegan a la entorrinal y la entorrinal se proyecta al hipocampo, ¿sí? Todo el procesamiento del hipocampo que ya vimos, sale la información por el fornix, ¿cierto? ¿Para dónde va la fornix? Núcleos septales, ¿sí? Cuerpos mamilares y por acá tenemos una proyección a la amígdala, que fue lo que ya dijimos. ¿Y a dónde más va? Al núcleo anterior del tálamo o por los cuerpos mamilares, que es el fascículo mamilo talámico, o también va directamente el fornix, deja unas ramitas ahí, ¿sí? Y, ¿cierto? Al núcleo dorsomediano del tálamo también tenemos proyecciones, pero esta no pasa por el hipocampo, sino que va por la corteza perirrinal. Y así es como esta información va a ser importante para procesos de aprendizaje, para regulación de las emociones, para orientarme espacialmente y para la memoria declarativa. Entonces, miren que los pacientes que tienen Alzheimer, uno de los primeros núcleos que se empieza a degenerar es este. ¿Sí? Entonces uno empieza a ver atrofia de este núcleo, una insuficiencia de acetilcolina que llega al hipocampo y cuando ya lleguen a sus rotaciones respectivas en neurología verán que uno de los mecanismos para sostener los niveles de acetilcolina en pacientes con Alzheimer es usar, ¿qué usarían ustedes? ¿Cómo evitan la degradación de la acetilcolina? Inhibo la acetilcolinesterasa. Muy bien, entonces yo puedo inhibir la acetilcolinesterasa, entonces ustedes verán que hay unos fármacos y unos parches también que se usan, o fármacos en parche de liberación sostenida, ¿cierto? Que me van a inhibir la acetilcolinesterasa y digamos que es un coadyuvante en el tratamiento del paciente con Alzheimer. El paciente con Alzheimer tiene una degeneración del hipocampo, él se va volviendo atrófico, ¿sí? Entonces, otra medida puede ser evitar que ese circuito esté tan excitado, porque en esos pacientes se ha encontrado una sobreexcitación de esas neuronas hasta que se atrofian y se mueren, ¿cierto? Entonces, una de las tratamientos, ¿cierto? Podría ser disminuir la excitación, ¿sí? Yo puedo usar un inhibidor de glutamato o de los receptores de glutamato o de la síntesis de glutamato. O puedo promover más un ambiente GABAérgico potenciando el efecto GABAérgico. ¿Ven? Entonces hay muchas formas de tratarlo. Sin embargo, la excitación en estos circuitos en los pacientes con Alzheimer es tan alta, súmenle los depósitos que se van formando, que la neurona no puede limpiar y que terminan muriéndose. Entonces, terminan en un complejo bastante amplio de degeneración, ¿cierto? De los procesos de aprendizaje y de memoria. Hasta ahí vamos hoy, ¿cierto? Porque amígdala es la próxima. Sí, profe. Bueno, entonces, nos vemos en la próxima clase con amígdala. Ahí les paso las notas y les distribuyo los casos clínicos. Bueno. Profe, es que pues nosotros teníamos para el sábado la clase de sistema vestibular y no la tuvimos. ¿Qué va a pasar pues con esa clase? ¿No la tuvieron? Bueno, entonces yo hablo con el profe, le pregunto y les cuento. Listo, profe, gracias. Listo, profe. Profe, Bueno, una pregunta. señor, Espera un segundo que me escucha doble. sí, ahí tienes un eco. Ya. ¿Los parciales vamos a hacer retroalimentación del práctico o nos va a entregar las notas Les por puedo el hacer instituto una solamente? no, la retroalimentación no se las hago personalmente.
Ah, vale, vale, profe, gracias. Bueno. Pero como es personal, como que solicitar Mm, 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 guía. no, yo les paso las diapositivas y les digo más o menos qué es. ¿Listo? A todos, no. O sea, ya cada uno yo les califico, les entrego su nota y les muestro las imágenes a todos, ¿sí? Y les digo cuáles eran las respuestas. ¿Listo? Listo, Listo. profe. Profe, ¿y la organización de los grupos del caso es entre nosotros o ustedes las hacen? No, yo se las doy. Yo les dejo los grupitos organizados, ¿listo? Vale, profe. Vale. Por acá me preguntaron, ¿dónde pueden leer de amígdala? Bueno, Catalina, una opción es de pimienta y pueden complementar o con el libro de Duane Haynes o con el de Neurociencias de Purves. En ambos tienen buen contenido. ¿Listo? Las diapositivas, el viernes me las piden, ¿sí? Dale, profe, gracias. Bueno, Profe, una pregunta. pregunta. Ah, la asignación de casos clínicos, ¿cómo sería? O sea, ¿como por orden alfabético o cómo? Ustedes ya han escuchado cómo se hace, ¿no? Lo hacemos por notas. Les promediamos las notas de los dos cortes. ¿Por qué lo hacemos así? Porque para evitarnos problemas, normalmente cuando ustedes hacen la distribución, siempre terminan cargándose entre o terminan con problemas en la presentación, ¿sí? Entonces, acuérdense que acá la nota es grupal. Entonces, si la nota es grupal y a alguno no le va tan bien, porque diferentes problemas en el semestre, entonces terminan siendo afectados por la nota de esa persona, ¿sí? Por el desempeño de ese estudiante. Entonces, ¿qué buscamos? Que podamos organizarlos de acuerdo al orden de rendimiento para que trabajen de manera más sincrónica, ¿sí? Si de pronto no les ha ido muy bien en el semestre por la circunstancia que sea, pues casi todos los que están en ese grupo van a estar en similares condiciones y todos se van a esforzar por sacar una buena nota, ¿sí? Por hacer un trabajo mejor. Entonces, esa es la razón por la que hacemos la distribución así, ¿listo? Y sobre, profe, otra preguntita. El 5% de los quizzes, ¿ese se suma al parcial que acabamos de hacer o, por ejemplo, valen los quizzes que hemos hecho con la profe María Felisa? Todos, el 5% del fin, o sea, el 5% es de la nota total, 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 ¿sí? No es por corte, es total. Ese sale de las quizzes con la profe María, los que hayan hecho con nosotros, etcétera, etcétera. Dale, listo, profe, muchas gracias. Bueno, feliz tarde, chao, chao. Gracias, profe. Hasta luego.